Estimadas hermanas y estimados hermanos, les saludamos con las palabras del salmista. Hemos oído y entendido, contaremos a la generación venidera las alabanzas, poder y maravillas de Dios. Expresamos nuestra gratitud a todas y todas que hoy nos acompañan en este culto de acción de gracias por los 160 años del luteranismo en Chile y por los 50 años de la Congregación San Pablo y por los ministerios del Pastor Oscar y Pastor Pedro. Agradecemos en esta noche la presencia de todos y todas ustedes. Especialmente damos gracias por la presencia del señor Gustavo Driao, representante de la ELCA, al diácono Ricardo de la Iglesia Evangélica Río de la Plata. Saludamos al obispo Alexis Salgado de la Iglesia Luterana de Chile. Saludamos a Elizabeth Salazar, asesora de la Oficina de Asuntos Religiosos de la región. Saludamos también al asesor de Asuntos Religiosos de la comuna y todas las autoridades. Está Matías Rifo, concejal, también muy bienvenido. Saludamos también a los representantes de EPES y bueno, y a cada uno de ustedes que en esta tarde nos acompañan para celebrar ese culto de acción de gracia y apertura de nuestro sínodo. Estimadas hermanas y hermanos, celebremos esta liturgia de apertura del 12º sínodo ordinario de nuestra Iglesia en el nombre de Dios, que es como Padre y Madre, del Hijo que nos alienta y del Espíritu Santo que crea comunidad y nos acompaña permanentemente. Amén. El Señor sea con ustedes. Dice así la lectura. Dios, el Señor, me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuchen como los sabios. Dios, el Señor, me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. A los que me hieren les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Dios, el Señor, me ayudará. Así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra. Pues bien,
sé que no seré avergonzado. Mi Salvador está cerca de mí. Levantámonos y veamos quién se atreve a contender conmigo. Que se enfrente a mí el que quiera acusarme. Fíjense bien, Dios, el Señor, es quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Fíjense y verán que todos ellos se envejecerán como la ropa. Serán carcomidos por la polilla. Esta es palabra de Dios. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. De cosas que ya hemos oído y que reconocemos, porque nuestros padres nos la contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Aleluya, 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 El Evangelio del día de hoy dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gracia y paz de Dios sea con todos y todas ustedes. Como señala el apóstol Pablo en su carta a la comunidad de Roma, así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe nace del oír de la palabra de Cristo. Nuestra fe cristiana luterana llega a Chile a la mitad del siglo XIX, con la colonización alemana, suiza y de austriaco, que impulsó el gobierno de Chile. Este año estamos celebrando 160 años de nuestra fe cristiana luterana en Chile. Estamos aquí reunidas como Iglesia Evangélica Luterana en Chile, porque como dice el salmista, hemos oído
y conocido lo que nuestros antepasados nos han contado. La palabra de Cristo escuchada, leída, interpretada y entendida desde la perspectiva luterana, nos llega a través del oír de testimonio de hombres y mujeres que llegaron a ese país en búsqueda de mejores condiciones de vida. Nuestra fe, hermanos y hermanas, y nuestra Iglesia Evangélica Luterana en Chile, nace de personas que estuvieron en situación de movilidad humana. Personas que tuvieron que moverse de su tierra a una tierra extraña para construir una vida con mejores condiciones. Nos parece que es fundamental que al celebrar 160 años podamos entonces hacer memoria y recordar nuestros orígenes. En especial, en ese tiempo donde como sociedad chilena estamos viviendo una crisis migratoria y estamos día a día escuchando discursos xenófobos que reproducimos incluso en nuestras comunidades de fe. Estamos hoy reunidas para celebrar estos 160 años de nuestra fe luterana, para celebrar los 50 años de esa congregación que hoy nos acoge para nuestro sínodo y para dar gracias a Dios por el ministerio pastoral de nuestros pastores Óscar y Pedro. Y lo hacemos porque las fronteras estuvieron abiertas. Y me imagino que junto a hombres y mujeres que llegaron aquí a mediados del siglo XIX con la fe luterana, no todas eran personas de bien. Desde nuestra historia y identidad, que se manifiesta en la diversidad de la iglesia que somos, en las multiformas en que celebramos nuestra fe, hoy damos gracias a Dios por las personas que fueron y son parte de nuestra vida como iglesia. Damos gracias a Dios por nuestra historia pasada, por nuestra historia presente y por la historia futura de nuestra iglesia. Historia que miramos con confianza, pues nuestra esperanza es Cristo y esa esperanza no nos defrauda. Más bien, esa esperanza recrea cada día nuevas esperanzas, dándonos siempre nuevas fuerzas e inspiraciones para seguir anunciando las maravillas de Dios. Por el testimonio, por los dones, por el compromiso de tantos hermanos y hermanas, hoy podemos celebrar y nos reconocemos hoy como una iglesia inclusiva, una iglesia que una y otra vez en su historia ha buscado ser fiel a su único fundamento, que es Cristo Jesús. Cristo es la palabra de Dios encarnada, palabra que hemos escuchado y hemos entendido. ¿Cómo no estar entonces agradecidos y agradecidas de lo que fue y de lo que es nuestra IELCH? Sin duda, no somos la mejor iglesia. Somos una iglesia de personas justas y pecadoras. Una iglesia que es una más en el cuerpo de Cristo, entre tantas otras que se dispone a servir,
que se pone al servicio de la esperanza para dar continuidad a la misión que Cristo nos ha encomendado, para contar y para anunciar las maravillas, las acciones de Dios en nuestra historia. De nuestro maestro Galileo, escuchamos y entendimos que nuestra misión es y será siempre llevar la buena noticia a los pobres, anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. En los diferentes momentos de nuestra historia, la IELS ha demostrado fidelidad a este mandato. Asumió y encarnó en su modo de ser iglesia el evangelio liberador de nuestro Señor Jesucristo en su misión. En fidelidad al evangelio, fue voz profética en los años más oscuros y dolorosos de nuestra historia. Nuestra existencia y razón de ser se justifica siempre y cuando nuestra misión esté centrada e inspirada en el Espíritu de Jesús de Nazaret. En ese Jesús que nos enseñó que la Iglesia ha de ser portadora de buena noticia y de liberación para nuestros pueblos. Ser signos de justicia, de paz, de reconciliación y amor. Ser el rostro visible de la gracia de Dios. Como señala Friends en su libro Mi vida chilena, la realización de la gran misión, a saber, anunciar el deseo de la gracia de Dios, solo es posible, dice Friends, escuchando de forma continua a Dios. La existencia del siervo de Dios está determinada exclusivamente por escuchar y por transmitir lo escuchado. Desde la escucha de Dios o desde la escucha a Dios, la IELS entendió y entiende que es parte de su misión trabajar por la defensa de los derechos humanos y en la promoción y cuidado de la dignidad humana. Y ese trabajo debemos tener claro que lo hacemos motivados e inspirados desde la fe en Cristo, desde la fe que nos transmitieron nuestros antepasados y antepasadas. Esa fe que nos enseñó que somos justificados justamente por la fe. En la cruz de Cristo, Dios nos abraza con su gracia y con su amor. Esa es la buena noticia que hemos de siempre de anunciar. A 50 años en que fue quebrantada la democracia y se dio inicio al tiempo de violación de los derechos humanos, a un tiempo donde la vida y la dignidad de más de 40.000 víctimas fue dañada, donde 3.065 personas fueron asesinadas y desaparecidas entre 73 y 90. El camino que nos mostró Jesús fue el que inspiró a hombres y mujeres a no dudar en cuidar la vida y denunciar la violación de los derechos humanos. Queridos hermanos, queridas hermanas, ese es el camino que nos sigue mostrando Cristo hoy también, el camino que debemos ser capaces de caminar, afirmando así nuestra razón de ser y de seguir siendo Iglesia Luterana en el Chile de hoy. Hacemos memoria hoy de nuestra historia. Celebramos que en el mismo año del golpe militar, en 1973, a un mes del 11 de septiembre,
como respuesta a la escucha de hombres y mujeres a Dios, surge aquí en el sector de Hualpén esa comunidad de fe que fue y sigue siendo el espacio comunitario de resistencia, espacio de organización colectiva de la desesperanza, espacio de construcción comunitaria de la esperanza. Mirar nuestra historia como iglesia implica siempre mirar la historia de nuestro país. Y hoy, en estos 160 años, la miramos la historia con gratitud, pero también la miramos con autocrítica. Pues reconocemos que nuestra historia, como parte de una organización humana, también hemos causado dolor. No siempre hemos actuado con justicia. No siempre hemos sido anuncio de buena noticia. No siempre hemos anunciado las maravillas de Dios. El salmo lema de nuestro sínodo es un salmo histórico y didáctico. Narra la historia de la acción de Dios para con el pueblo de Israel, pero narra también los pecados, las contradicciones de ese pueblo. Nosotros y nosotras también somos una iglesia y un pueblo que se mueve entre contradicciones. Basta con mirar los últimos años de nuestra historia en nuestro país. Estamos llenos de contradicciones, contradicciones que nos está costando mucho entender, que incluso está influyendo en nuestra esperanza de seguir creyendo que es posible un país más justo y más inclusivo, un país más respetuoso de la creación de Dios y de toda su diversidad. En nuestras contradicciones, con nuestras preguntas, con nuestras incertidumbres, con nuestras búsquedas y con nuestras esperanzas, nos encontramos como iglesia en esos 2 días para reflexionar y para tomar decisiones. Lo hacemos aquí, en Hualpén, en ese territorio, en esa comunidad que hace 50 años sintió la necesidad de ser comunidad de fe a partir de la palabra escuchada. Un territorio que refleja nuestra realidad nacional. Un territorio con grandes problemáticas. Zona de sacrificio, donde los problemas ambientales causados por la refinería de petróleo de NAP y la polución de las mineras han causado muchos problemas de salud en los habitantes, altos índices de cáncer en la población. Y así como nuestra realidad nacional vive problemas de violencia, seguridad pública, el uso problemático de drogas y alcohol, desempleo, problemas de vivienda, violencia de género, discursos fascistas, empobrecimiento de los adultos mayores, suicidio adolescente, vulneración de derechos. En medio de ese contexto, somos invitadas por el salmista a mirar nuestra historia como iglesia, a mirar nuestras historias. Historias donde Dios ha manifestado su misericordia, su gracia, donde hemos experimentado las maravillas de Dios, donde la acción de Dios nos trajo liberación, reconciliación y nuevas esperanzas. Queremos mirar nuestra historia con el corazón lleno de gratitud por todas las acciones de Dios en medio nuestro. Queremos seguir contando a generaciones del presente y del futuro que Dios sí ha hecho maravillas, que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos mostró su justicia y su bondad cuando la iglesia en los años 60, por ejemplo, decide empezar su trabajo diacónico.
Cuando la iglesia entendió que debiera dejar de ser una iglesia de trasplante, salir de su gueto y que estaba llamada a anunciar el reino de Dios y su justicia a todas las personas. Hecho que la iglesia vuelve a reconocer en el año 2021 cuando decide de forma unánime declararse una iglesia inclusiva que dé testimonio público de que Dios no hace acepción de personas. O sea, la iglesia entendió que el mensaje del Evangelio es para todas las personas. Hemos visto la acción de Dios. Hemos visto sus maravillas a través de diferentes comunidades, personas pastorales, pastores y pastoras. Hoy queremos agradecer a Dios por 2 pastores que han dedicado su vida al servicio del Evangelio. Al pastor Oscar y al pastor Pedro. Pastores que enseñaron y dieron a conocer las maravillas de Dios por medio del ministerio pastoral. ¿Cuántas personas han sido bendecidas, acompañadas y consoladas por el pastor Oscar y por el pastor Pedro? No solo de nuestra iglesia, sino también del mundo ecuménico y social. ¿Cómo no agradecer a Dios el coraje del pastor Pedro de firmar la carta a Pinochet junto a otros lideresas y líderes del CCI y caminar por la moneda para entregar esa carta a Pinochet? ¿Cómo no agradecer toda la labor diacónica y de acompañamiento en 2010 con los damnificados del terremoto, donde el liderazgo del pastor Oscar fue fundamental junto a los líderes y lideresas de esa comunidad, entre ellos David y otros y otras? Queridos hermanos, queridas hermanas, esta historia no podemos esconder. Nuestra historia también es un salmo histórico y didáctico que narra las acciones de Dios a favor de nuestro pueblo, a favor de cada uno de nosotros y nosotras. Historias de fe que nacieron del Evangelio y que hoy somos llamados y llamadas a dar testimonio. Lo que recibimos, lo que vivimos, las maravillas de Dios no deben quedarse entre nosotros y nosotras. Nos toca hoy a nosotros y nosotras, los que estamos aquí, anunciar las maravillas de Dios. Nos toca a nosotros y nosotras ser buena noticia a tantas personas que hoy necesitan saber que son amadas, que son queridas, que son valorizadas por Dios. Nos toca a nosotros, a nosotras ser buena noticia a la creación, a esa creación que gime diferentes dolores. Cada uno de ustedes es invitado a seguir dando testimonio de los hechos maravillosos de Dios, a seguir escribiendo nuestra historia, a seguir escribiendo nuestro salmo, para seguir transmitiendo nuestra fe desde los principios de la Reforma protestante a otros y otras. Queridos hermanos y hermanas, quiero invitarles a que demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra historia. Así también quiero invitarlos a ustedes a que podamos en ese tiempo escuchar a Dios en comunidad. Necesitamos los unos de los otros, pues podemos caer en la tentación de quedarnos mirando el pasado, llenos de orgullo, incluso paralizados por ese vano orgullo de haber sido una iglesia profética. Queridos hermanos y hermanas, cuidémonos. Siempre está la tentación de creernos más de lo que somos y así confundirnos
confundirnos frente al Evangelio que nos fue predicado y alejarnos de la voluntad de Dios. Celebremos. Demos gracias a Dios por todo. Pero en ese tiempo de tantas voces, en ese tiempo de tanta complejidad, les invito a ustedes que juntos y juntas, en unidad, podamos escuchar a Dios, que podamos escuchar su palabra, que podamos discernir en su palabra y así seguir anunciando sus maravillas a este mundo. Que así sea. Amén. Dios hoy nos llama un momento nuevo a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más. No hay solo y aislado, no hay nadie capaz, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creerte, no es fácil, hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristezas y desolación. Es necesario alcanzar nuestra unión, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, Queremos en ese momento invitar a nuestros pastores Oscar Sangüesa Rodríguez, Rodríguez, sí, muy bien, ¿no? mi madre está acá. Sí, es muy importante el apellido de las madres. Por favor, Pastor Oscar. Y también el Pastor Pedro Zavala, también Merino, ¿no? Sí, Pastor Oscar, cuéntanos bien resumido en qué año llegaste a Leyel, si qué año fue ordenado, un poquito de sus andanzas por esa iglesia. El año 74, 1974, el año es muy largo, pero Por eso te sí, digo, sí. El año 75 ya era miembro de la congregación evangélica en Concepción, Iglesia Evangélica en Concepción, además de Concepción. ¿Ah? Y de habla hispana. Y de habla hispana, misión hispana, ¿ya?
Misión Hispana, ¿ya? El año 77, el año 76 estudiaba en la Universidad Católica. Después el pastor Astacio me cautivó y entré con él. Fue El pastor Astacio, el pastor que llegó en el día del golpe. el 11 de septiembre de 73 llegué para servir a la Misión Hispana, ¿ya? De ahí, el 77 me fui a estudiar teología. El 79 ya servía en una congregación de reconciliación, educación cristiana para el jardín de Belén en la Florida. 89 la iglesia me envió a Brasil a estudiar, y el 1 de agosto con mi esposa que está por ahí nos llegamos a Brasil para asumir el candidato de la congregación de Chileana. De ahí acompañé por 2 años al pastor Chaler, que era el pastor presidente en aquella época, y después de mi segundo examen teológico asumo la primera parroquia sur de la Yelch, que eran 2 congregaciones, la congregación Belén, hoy San Ramón, y la congregación Belén, la Reforma en San Bernardo. 86. El 86, sí. De ahí estuve 12 años. En fin, he pasado por aquí, esta hermosa congregación, veo rostros lindos que los tengo aquí en mi corazón, de acá de esta región. Bueno, fui pastor aquí en esta congregación, fui pastor en Chehuayante, congregación Vida Nueva, acompañé Renacer en Boca Sur, pastor en Coronel, y terminé en Punta Arenas, 6 años trabajando en Punta Arenas. 37 años que he servido con los dones que Dios me otorgó, pero también con mis limitaciones. Esas limitaciones que yo poseo y también los errores que he cometido. Bien, como dijo Lutero, y como tú lo acabas de decir también, no nos creemos más de lo que somos, ¿ya? Lo importante es que somos servidores, somos fieles, justos y pecadores. Bien, Lutero lo decía, no somos más que un saco de gusanos, un saco de vermes, y yo creo que eso es lo que somos, ¿ya? Él también decía, bueno, si el diablo predica a Cristo y lo hace bien, es válido, ¿ya? Así que yo me he sentido así que agradecidos por esta oportunidad que tuve de servir a la Iglesia de Cristo por estos 37 años. Y el pastor no se va, el pastor siempre cuando lo llaman, si hay que reemplazar por ahí estoy. Así es. Gracias. Y 7 años de servicio en nuestra iglesia. Gracias damos a Dios por ese ministerio. Pastor Pedro, resumida su historia. Lo primero es agradecer la invitación que se me ha hecho. Hemos venido con Catalina, mi hija, a participar, en particular en la de la comunión entre nosotros y nosotros. Muchas gracias a todos. No por estar aquí, no, por ser parte de la iglesia. Yo no sé de iglesia en distintas circunstancias, en distintos momentos. Por eso doy gracias al Señor. Como tú dijiste, mi apellido, ¿verdad? Pedro Zavala Merino. Hay un poema por ahí que circula que se llama Algo en mí, yo soy. Y ahí está mi biografía. Y voy a comenzar la última parte de ese proceso. Yo soy un cuentacuento. Tengo que contar cada domingo el cuento que sabe todo el mundo. Tengo que contar el cuento de forma atractiva, que sea interesante de oír. El cuento que yo cuento no es cuento, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuento, el Evangelio, cuento que no es cuento. Soy un narrador de historias. Me gusta conversar con mis amigos y amigas de larga data, escuchar historias de ayer, de anteayer, pero también escuchar historias de ahora. Historias de ahora. Entonces yo lo que he hecho en este transcurso, largo transcurso de colaboración a nuestra iglesia en distintos ámbitos, siempre he sentido eso, de que tengo que escuchar historias. Y tengo que hacer cuando fuese un artesano de los más delicados.
reunir vuestras historias, como si fuesen perlas. ¿Y qué hace el buen joyero? Las une con un hilo fino y luce las perlas. Pero nadie se da cuenta que hay un hilo que las une. Ese ha sido mi trabajo, unir historias de un lugar para otro, predicar el Evangelio aquí y en otros lugares también. Eso ha sido mi trayectoria, que comienza jovencito. Entonces, ¿qué edad? Teníamos a nosotros ya 15 años, porque la iglesia, cuando se abre la misión, llega al sector, hoy día se llama Peñalolén de la Florena. Voy a decir algo, sí, no hay sentido. Ellos no fueron a hacer iglesia en medio nuestro. Ellos fueron a hacer acción diacónica social entre los pobres. Por eso lo más antiguo de nuestro sector dice el centro luterano. ¿Por qué no dicen iglesia? Porque no fue iglesia. Esa posterior y que la gente, entre ellos mi familia, le solicitan a aquellos misioneros que constituían una comunidad cristiana. Pero estaba instalado el nombre, Centro Luterano. Y cuando alguien dice eso, yo sé que eso no es lo antiguo, de aquellos años. De los fines de los años 60, comienzo de los años 70. La iglesia se abrió allá y el primer colegio que hubo en el sector fue el de la iglesia. Y ahí estudiaron mis hermanas. Ahí también fuimos creciendo los vecinos. Por esa razón, entonces, mi vínculo con la iglesia es de fines de los años 60, comienza el año 70. Y me incorporo definitivamente a la iglesia después de ese aciago momento que cambió la historia. El 11 de septiembre nuestro. Digo nuestro, porque hay otros 11 de septiembre en otros lugares de nuestra historia. Ustedes sabían que en el año 1541 los indios, ¿verdad?, de este sector, digo de Santiago, atacaron el fuerte español. Y era porque se sintieron oprimidos por los españoles, porque en Marga, Viña del Mar, habían descubierto oro y fueron esclavizados. Por eso se levantan los indios, ¿verdad?, y llegan a atacar a Santiago y aparece una heroína por ahí que le cortó la cabeza a todos los caciques. Ese otro septiembre que la gente no sabe. Pero aquí estamos, yo contento de verles, como digo, haber visitado y estado compartiendo con ustedes, tomando tecitos, pan asado y otras cosas. ¿Cómo no? Pero mi ministerio comienza tempranamente, a los 15 años ya estoy predicando. En poco tiempo ya era profesor. Enseñaba la confirmación y todo. Entonces, desde niño, desde joven, y me siento gratísimo. Siempre me he sentido, y salí por el no me siento pastor. Después te ordenaron al ministerio pastoral. Yo siempre me considero un diácono, un servidor. Siempre fue ese sentido, servir, colaborar, poner atención, poner el oído, poner el corazón en las cosas que hacía. Y la iglesia, por pura gracia, me llamaron al ministerio. Cosa que yo siempre he agradecido, más que pastor. Soy un diácono que cuenta, para servirlo. Dos colegas de ministerio, toda una vida de servicio a nuestra iglesia. Y bueno, sabemos que esa vida de servicio nunca acontece sola, ¿no? Está siempre nuestra familia al lado nuestro. Y veo que hoy también acompaña a la familia de nuestros colegas, acompaña a Hilda, esposa de Oscar, también
catequista. También ha sido ordenada para el servicio, para educar, para contar cuentos. Que así sea, que sigamos contando el cuento de Cristo, ¿no? La mamá del pastor Oscar. Muchas gracias por acompañarnos en ese momento en que queremos expresar la gratitud a su... Va para los 89. 89, ¿no? Después vamos a conversar. Gracias por darle este homenaje a mi hijo. Me siento yo con mucho orgullo. Y yo sé la historia de él más que nadie como madre, que él se ha entregado mucho a su pueblo, se puede decir. Voluntarioso, generoso también, muy bonito, muy bonito. Tengo bien mis hijos, 8 y 7. Tengo mi hija acá al lado también, por los 89 años que voy a cumplir, si es que Dios me da un tiempo más. Yo la paso de maravilla. Hay muchas personas de la edad mía que están abandonadas, desgraciadamente. Esta sociedad está muy revuelta porque solo le interesa lo material, vivir mejor, pero muchas no se acuerdan que su madre las tuvo y se sacrificó y las educó. Pero yo he sido muy afortunada. Todos mis hijos me cuidan mucho. Yo la paso muy bien. Estoy muy agradecida de Dios que mis hijos salieron trabajadores, honrados y muy caritativos en todo sentido. Muchas gracias por el homenaje que le hacen. Muchas gracias. Bienvenida la hermana también, y veo que está también Gabriel, también, y su esposa Denise. Y el Carlos está de turno, ¿ya? Y también veo que la Catalina, la hija del pastor diácono. Debíamos haber conversado antes. Bueno, queremos hoy expresar nuestra gratitud a ustedes dos, ¿ya? A sus familias, por todo ese tiempo de servicio en nuestra iglesia. Sabemos que vamos a seguir contando con los dones de ambos, y la iglesia lo necesita también, ¿no? Lo necesita, pero desde otro lugar. Alguien me decía que es muy bueno jubilarse, porque es otra la libertad que uno tiene. No sé, todavía me falta un poco, ¿no? Pero hoy la iglesia, esa iglesia que tiene una historia tan hermosa, esa historia que ustedes y sus familias son parte, esa iglesia hoy me quiere decir a los dos muchas gracias. Esa iglesia hoy dice gracias, Señor, por esos dos siervos que estuvieron a servicio de Él a través de nuestra iglesia. Y quiero invitar, no sé si está el presidente por ahí, no lo veo, el presidente de la IELS. Presidente, por favor. Queremos hacer entrega a un galvano de reconocimiento para ustedes. Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación. Isaías 52:7. Reconocimiento a don Oscar Mateo Sangüesa Rodríguez por el ministerio pastoral realizado en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, en el cual ha demostrado su compromiso y vocación con el Evangelio en el ámbito ecuménico y social, así como en las comunidades y congregaciones donde ha servido. Agradecemos el acompañamiento pastoral en los diversos ámbitos de la vida y misión de la Iglesia.
19 de mayo de 2023. Pastor. Y también con esa planta, Hildegard, te queremos también como iglesia decirte gracias. Gracias. Pido también al presidente que pueda hacer entrega de ese reconocimiento a nuestro pastor Pedro. Qué hermosos es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación. Reconocemos hoy al pastor Pedro Isidoro Saavedra Merino por el ministerio pastoral realizado en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, en la cual ha demostrado siempre su compromiso y vocación con el Evangelio en el ámbito ecuménico y social, así como en las comunidades y congregaciones donde él ha servido. Agradecemos, pastor, su acompañamiento en los diversos ámbitos de la vida de nuestra iglesia. Sí, muchas gracias, pastor. Y queremos también invitar a Catalina. Vamos, Cata. Catalina, también te entregamos esa planta en gratitud por toda la familia, ya, por acompañar, y siempre es la familia que nos sostiene, ¿no? En nuestro pastorado, en nuestro caminar. Después va a haber un momento donde todos y todas vamos a poder saludar. Yo los invito ahora para un momento de oración. Oramos. Eterno Dios, como Iglesia Evangélica Luterana en Chile, te damos gracias por el ministerio de tus hijos Oscar y Pedro. Te damos gracias también por el acompañamiento de sus familias. Gracias te damos por sus ministerios en nuestra iglesia. Concédeles la gracia de permanecer fiel en tu servicio ahora y siempre. Y concede que aquellas obras empezadas por ellos en tu nombre puedan, por el poder de tu Espíritu Santo, crecer y florecer. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y un fuerte aplauso. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. En el nombre de Dios, que es Padre y Madre, y del Espíritu Santo de vida, y del niño divino humano que acogemos en nuestros corazones. Amén. Amén. Y pueden tomar asiento. Antes de cantar voy a dar las palabras al obispo Alexi de la ILS, porque va a estar solo hoy con nosotros, tiene que regresar a Osorno por el trabajo pastoral, así que por favor, obispo, nos pueda saludar.
Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Estimada obispa Isane Bruch, señor presidente Pablo Ríos, señor presidente también de la comunidad, y queridos pastores, que los pastores en Chile somos pocos, ¿eh? Pero bueno, dicen, ¿no? No sé. No sé, ya, dicen. Por lo tanto, con el correr de los años uno camina junto, ríe, llora, sufre, y la verdad es que nos encontramos con que nuestra labor es muy parecida, igual en cierto sentido. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación que nos hicieran llegar a este 12º Sínodo Ordinario de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, cuya inspiración está basada en el texto que hemos escuchado, comillas: hemos oído y entendido, contaremos a la generación venidera las alabanzas, poder y maravillas de Dios. Y yo pensaba, mientras tanto, que cuando llegó la fe luterana a Chile, llegó diciendo o circunscribiéndola a la atención de los migrantes alemanes hasta que se muere el último. Tenía fecha de vencimiento de la iglesia. Pero Dios quiso otra cosa. ¿Y qué pasó? Que la iglesia se perpetuó debido a las confirmaciones, a las clases, a que se fue traspasando esa fe de generación en generación. Ese es el secreto que nos da la palabra de Dios en el día de hoy y que nos desafía, porque nosotros, cada luterano, cada cristiano, somos los llamados a contarle a las nuevas generaciones del amor de Dios en Cristo Jesús. Es un tiempo de alegría, de recuerdo, puesto que al juntarnos como hermanos nos apoyamos en esa tarea y nos necesitamos para reír y para llorar, y que la bendición de Dios sea con el sínodo que ahora está comenzando. Que Dios les guarde hoy y siempre. Amén. Gracias, obispo. Y así, entonces, finalizamos ese punto de acción de gracias y apertura de nuestro 12º sínodo, cantando: enviado soy de Dios, enviada soy de Dios. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo mejor. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo mejor. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Vayamos en paz, servindo al Señor. Demos gracias a Dios.